Doctor, buenas tardes, compañeros, buenas tardes. Vamos a presentar el tema de micosis profunda. Siguiente, por favor. Bueno, la micosis profunda son enfermedades menos frecuentes que las micosis superficiales. Tiene un pronóstico reservado y es poco o nada contagiosa. En cuanto a su clasificación, encontramos las pseudotumorales, que son los mesetomas, las gomosas, que son las esporotricosis, y las sistémicas, ¿no?, que son las paracoccidoimicosis, la blastomicosis, el criptococicosis y la coccidoimicosis y la histoplasmosis. En las queloideas encontramos la enfermedad de Jorge Lobo, la lobomicosis, en las verrucosas, el cromoblastomicosis, y en las poliposas, ¿no?, la rinosporidiosis. Siguiente, por favor. Ahora, en cuanto a la esporotricosis, siguiente. Es una micosis subcutánea y granulomatosa de evolución subaguda o crónica, que afecta preferentemente cara y extremidades. Se observa también en la piel, en los vasos linfáticos, y rara vez en los pulmones, huesos, articulaciones u otros órganos. El agente causal es el hongo dimorfo Sporotrich schenckii. Siguiente. En cuanto a los datos epidemiológicos, esta es una mucosis cosmopolita, predomina en África del Sur, Japón, Australia y en América también. La principal causa de infección se da más que todo en los vegetales verdes o secos, también en algunos animales que actúan como vectores pasivos, en este caso serían los ratones. Predomina bastante en niños y jóvenes de 16 a 30 años y es más frecuente en campesinos, jardineros, floristas y carpinteros, por lo que se le ha considerado una enfermedad ocupacional. En cuanto a su clasificación, encontramos tres. La primera es la cutánea, que es la linfática y fija. También encontramos una variedad superficial, la micetomatoide, la verrugosa y la de involución espontánea. En cuanto a la diseminada, encontramos dos, que es la cutánea y la sistémica. Y en la extracutánea encontramos la ósea, articular o también otros órganos, como ya lo mencioné. Siguiente, por favor. Ya, en cuanto a la primera clasificación encontramos la linfática, que es de 70 a 75%. Esta se caracteriza por un chancro inicial constituido por una lesión nodular o gomosa ulcerada, seguido en 2 semanas por una cadena de gomas eritematoviolaceos. Es no doloroso y estos siguen los vasos linfáticos regionales y se pueden ulcerar. La localización, la localización más frecuente se da en las extremidades superiores, que son 53%, las inferiores, que son 18%, y en la cara se da a 21%. En cuanto a la esporotricosis fija, que es de 20 a 30% de los pacientes, se caracteriza por una sola placa celular infiltrada, verrugosa o vegetal, que se puede ulcerar y cubrir de costras melicéricas, y siempre está rodeada de un halo, como vemos en la imagen. Solamente es una placa. Siguiente, por favor. En cuanto a la superficial o dermoepidérmica, esta es una variante de la fija, como lo he mencionado. Esta más que todo se manifiesta por placas de color violáceo, sobre todo en la cara, y siguen los linfáticos superficiales. En este tipo de variantes también es muy... Ahora, en cuanto a la micetomatoide, esta es más frecuente en el pie, en las cuales esta se transforma en lesiones verrugosas que confluyen y forman grandes placas. Algunas cicatrizan y forman y originan fibrosis intensa que ocasiona la linfantiasis por la linfostasis, ¿no? Es la reducción de los vasos linfáticos, la forma que muestra la involución espontánea se conoce como una esporotricosis recurrens cicatrizans. Siguiente. En la diseminada, que es al 5%, se presenta de dos variedades. Primero, que es la diseminada y la sistémica. En la sistémica hay una pérdida de peso en lesiones cutáneas diseminadas constituida por gomas que pueden ulcerarse, placas verrugosas o escamocostrosas, y puede haber fungemia. En cuanto a la diseminada, afecta a los tegumentos y muestra respuesta adecuada al tratamiento.
En cuanto a la última clasificación, que es la extracutánea, esta puede presentarse de manera aislada o acompañada a la forma sistémica, sobre todo en los huesos y articulaciones. Esta principalmente se da en rodillas. Y también esta es una artropatía micótica de mayor importancia. En esta se puede dar como una artritis destructiva con lesiones osteolíticas y una periestesis. También, aparte de la rodilla, afecta a la mano, al codo y a los tobillos. En cuanto a su clínica, se da una inflamación, es muy dolorosa y una limitación motora progresiva. Y en cuanto a su complicación, se puede llegar a un derrame articular. Siguiente. En cuanto al diagnóstico de laboratorio, en cuanto a los exámenes de electrotinciones, no son muy útiles ya que no se observa muy bien, ¿no?, este tipo de hongos. En los cultivos, este es un mejor método para el diagnóstico. Se realizan exudados de las lesiones, de las escamas o de los fragmentos de tejido y o esputo. En cuanto a la biopsia, en raras ocasiones aparecen cuerpos asteroides con células y un halo de radiación compuesta del material eosinofílico. Y en cuanto a las pruebas inmunológicas, esta se da por una intradermoreacción con esporotricina. Esto más que todo se inyecta intradérmicamente la fracción metabólica de un esporotricosis en el antebrazo o espalda. A los 5 o 10 minutos se puede presentar en el cuerpo un eritema y un prurito, la cual esta se hace ver que hay una liberación de histamina. Ahora, entre las cuales, entre las 24 o 48 horas, se forma una zona indura, eritematosa y dolorosa de más de 5 milímetros de diámetro. En este caso quiere decir que se considera positiva, ¿no?, la esporotricosis. El siguiente. En cuanto a tratamiento, el tratamiento de elección se da en yoduro de potasio, de las cuales en los adultos se da de 3 a 6 gramos por día, vía oral, y en niños se da de 1 a 3 gramos por día. También encontramos el itraconazol de 100 a 200 miligramos por día durante 6 meses vía oral, y el fluconazol también, ¿no?, de 400 miligramos por día por 6 meses vía oral también. Siguiente. Ya continuando con la exposición, vamos a hablar sobre la criptococosis, que va a ser otra micosis profunda, ¿no? La criptococosis va a venir siendo una micosis que va, puede producir una micosis sistémica y también vamos a ver que también tiene una manifestaciones clínicas cutáneas, ¿no? Donde produce una micosis profunda, ¿no? Eh, la criptococosis va a ser un hongo levaduriforme encapsulado y que va a ser producido, ¿no?, por el Cryptococcus neoformans, ¿no? Esta enfermedad, vamos a ver que es una enfermedad antigua, ¿no?, que ya se conocía, ¿no?, que generalmente antes atacaba a personas con alguna alteración de la inmunidad, ¿no?, o que presentaban alguna enfermedad que afectaba su inmunidad, por ejemplo, pacientes que sufrían con neoplasias o tenían lupus o también pacientes que tenían tratamiento con corticoides, ¿no? Sin embargo, en la epidemia del SIDA se ve que esta enfermedad aumenta su incidencia, ¿no? Ya que estos pacientes eh, que tenían la inmunidad afectada tenían más recurrencia de estas infecciones, ¿no? Y en el SIDA viene siendo una de las infecciones micóticas eh, que van a ser más frecuentes, ¿no? Em, Vamos a ver que esta enfermedad va a afectar como lo dije, ¿no?, a pacientes que van a tener alteraciones de la inmunidad, ¿no? Y dentro de las características generales de esta enfermedad, vamos a ver que su agente etiológico, como ya lo hemos mencionado, va a ser el criptococo, ¿no? Esta va a presentar dos variedades. Hay un criptococcus en su variedad neoformans y la variedad Gatti. Vamos a ver, vamos a describirlo más adelante. Siguiente. Ya, vamos a ver que este hongo va a ser un hongo en forma de levadura, ¿no? Redondeado y oval, ¿no?
que va a presentar una forma saprofítica y una forma parasitaria. La forma saprofítica va a ser muy resistente a la descamación, ¿no? Y va a ser termotolerable, ¿no? Va a resistir temperaturas hasta 40 grados. Una de las características estructurales de este hongo, vamos a ver que va a poseer una cápsula de polisacárida, ¿no? Que le va a conferir virulencia y va a proteger al hongo de la fagocitosis, ¿no? Eh, vamos a ver que en su forma no capsulada va a formar colonias, ¿no? Similares a las que se van a presentarse en el género Cándida. Y vamos a poder identificar a este hongo para el diagnóstico con la coloración de tinta china, ¿no? Que se observa en este gráfico. Esta coloración de tinta china eh, va a teñir toda la estructura del hongo, ¿no? Del hongo, excepto su cápsula, ¿no? Que hemos mencionado. Siguiente. Ya como hemos mencionado, ¿no? Este hongo, el Cryptococcus, va a poseer 4 serotipos que, que van a ser patógenos para el ser humano, ¿no? Estos serotipos se les va a dividir en serotipos A, B, C y D. El serotipo A y D va a formar el Cryptococcus variedad Neoformans y este va a estar relacionado más a infecciones en pacientes inmunodeprimidos, ¿no? Y va a ser más de distribución mundial y va a estar asociado a deyecciones, a las heces de las palomas y los pájaros, ¿no? Por eso el gráfico de una paloma acá. Y en la variedad de Cryptococcus, variedad Neoformans, variedad Gatti, vamos a ver que están presentes en los serotipos A, B y C, y y esta variedad va a afectar más que todo a pacientes inmunocompetentes, ¿no? Y su distribución va a ser un poco más restringida, más que todo en regiones tropicales y subtropicales. Y y va a estar relacionado, ¿no? Con especies distintas de eucaliptos, ¿no? Por eso la gráfica de un eucalipto. Siguiente. En cuanto a su infección, vamos a ver que la infección se va a adquirir por inhalación de levaduras que van a estar desecadas y la patogenicidad va a estar determinada por la cápsula que hemos mencionado, ¿no? Que va a impedir la fagocitosis, ¿no? Y la actuación del sistema de complemento, ¿no? Una vez inhalado estas levaduras, eh, por, va a entrar al organismo del ser humano, ¿no? Por vía aérea eh, y va a llegar a los alvéolos pulmonares, ¿no? Donde va a desencadenarse una respuesta, ¿no? De la inmunidad celular y humoral. Posteriormente, este hongo va a causar infección, ¿no? En lo que es sistema respiratorio y vamos a ver que también va a existir una diseminación, ¿no? Al sistema nervioso central, produciendo signos meningios, ¿no? Y inclusive hasta convulsiones, que ya lo vamos a ver más adelante. Siguiente. Acá tenemos las manifestaciones clínicas. Vamos a ver, como les dije, este hongo no solamente produce una micosis profunda, sino también va a producir una micosis sistémica, ¿no? Va a afectar, eh, por ejemplo, vamos a tener signos inespecíficos, ¿no? Como fiebre, malestar general, cefaleas, signos meningios. Vamos a ver también que se va a producir signos neurológicos focales o también convulsiones, ¿no? Y cuando el hongo tiene una localización pulmonar, las, puede variar, ¿no? Desde sintomática, perdón, desde asintomática hasta grave, ¿no? Y 5 a 25% de los enfermos con SIDA, vamos a ver que van a presentar tos, disnea, dolor pleural y alteraciones en la imagenología, ¿no? Cuando se saque una radiografía, ¿no? Similares a los de la neumonía.
Eh, Acá lo que nos interesa esta parte, ¿no? Las alteraciones cutáneas. Vamos a ver que este hongo va a producir lesiones similares a los que produce el virus del molusco contagioso, ¿no? Como lesiones papulares, ¿no? También puede invadir a lo que son las mucosas, ¿no? Y también puede producir pápulas, pústulas acneiformes, abscesos que van a ulcerarse, ¿no? Eh, También vamos a ver que puede producirse placas verrucosas, vesículas y lesiones purpúricas que van cubiertas por costras o escaras, ¿no? Como vemos en las imágenes, ¿no? Siguiente. En el diagnóstico, para diagnosticar que una persona presenta este hongo, primero analizamos lo que es la historia clínica, ¿no? Acá vamos a ver que uno, en la anamnesis se ve, ¿no? Si este paciente presenta algún antecedente epidemiológico, ¿no? Más que todo, contacto con palomas o que presente alguna enfermedad que afecte su inmunidad, ¿no? Alguna enfermedad inmunosupresora, ¿no? Y la parte clínica también, ¿no? Las lesiones que hemos mencionado, ¿no? Las lesiones cutáneas o los signos inespecíficos, ¿no? Que hemos mencionado. También vamos a ver que se va a diagnosticar laboratorialmente mediante las tinciones, ¿no? La tinción de tinta china que ya le he mencionado también que va a colorear más que todo toda la estructura excepto la cápsula, ¿no? También se puede hacer el diagnóstico mediante cultivo, también mediante la detección de antígenos capsulares, ¿no? Que esta va a ser una prueba que ya va a tener una alta sensibilidad y especificidad, ¿no? Y también tenemos el diagnóstico molecular, que ya es cuando el diagnóstico es difícil, ¿no? Por técnicas convencionales, ¿no? Ya se recurre últimamente al diagnóstico molecular, ¿no? Siguiente. En el tratamiento tenemos la criptococosis pulmonar no complicada y los, la criptococosis pulmonares múltiples o muy graves, ¿no? Cada uno se va a diferenciar su diagnóstico. En la pulmonar no complicada vamos a ver que se va a tratar con fluconazol, 40 miligramos vía oral eh, por día por 6 a 12 meses, ¿no? Y en los criptococomas pulmonares múltiples o muy grandes, esta se va a tratarse, primero va a haber una fase de inducción y una fase de consolidación, ¿no? La inducción se va a realizar con anfotericina B por 4 a 6 semanas y la consolidación posteriormente se va a tratar con fluconazol por 6 a 18 meses, ¿no? Siguiente. Ahora tenemos otro hongo profundo que es la cromomicosis. Vamos a ver que esta micosis va a ser una micosis profunda, ¿no? Localizada, de localización subcutánea, ¿no? Que predominantemente va a afectar a lo que son los miembros inferiores. Y vamos a ver que esta va a tener una evolución crónica, ¿no? Y va a formar nódulos y placas verrucosas, ¿no? Que van a poder ulcerarse y también van a formar masas tumorales, ¿no? Papilomatosas, ¿no? De aspecto como un coliflor, ¿no? Siguiente. En la etiología de esta enfermedad vamos a ver que va a ser causada eh, por hongos de la familia de Matesius, ¿no? Y estos hongos van a presentar una forma esférica, ¿no? En la cual se van a presentar una forma esférica en su vida parasitaria, ¿no? Y en las lesiones del huésped permite la distinción de otros, y va a permitir la distinción de otros tipos de mohos negros, ¿no? Esta forma esférica es la que le va a caracterizar, ¿no? Y la que le va a ser diferente, ¿no? Vamos a ver también que en la fase
parasitaria, estos órganos se van a multiplicar por facelación y no por esporulación o por la formación de yemas, ¿no? Como presentan otro tipo de hongos. Eh, Vamos a ver que estos se van a denominar cromomicetos justamente por el color negro, ¿no? Como vemos en esta figura que presentan, ¿no? Y vamos a ver que este hongo va a tener la característica de diseminarse, ¿no? Por vía linfático sanguínea, afectando a ganglios linfáticos y diseminarse, ¿no? A diferentes regiones del cuerpo, ¿no? En cuanto a su distribución de este hongo, vamos a ver que predominantemente este hongo se va a presentar en regiones tropicales y subtropicales, ¿no? Y particularmente en América Latina. Sin embargo, se ha visto casos aislados en los diferentes continentes, ¿no? Pero predominantemente este hongo es del continente americano, ¿no? Más que todo en países como en Costa Rica, Cuba, Puerto Rico o Brasil, ¿no? Donde se ve más. Siguiente. Eh, Vamos a ver que este hongo va a afectar generalmente a personas que no van a usar calzados, ¿no? Eh, por ejemplo, en las regiones de la selva, ¿no? Como vemos que las personas andan generalmente descalzas, van a poder eh, contaminarse con este hongo. El hongo vamos a ver que va a ingresar por heridas punzantes, ¿no? Que, que va a haber en los miembros inferiores, ¿no? Caminan así descalzos, se cortan algo y vamos a ver que va a ser la vía de entrada para estos hongos, ¿no? Porque estos hongos generalmente vamos a ver que van a tener una vida saprofítica, ¿no? Y van a habitar los suelos y los vegetales, ¿no? Y es por ahí donde se contaminan con estos hongos. Vamos a ver que vamos a tener acá dos especies, la especie Fonseca pedrosi y la Cladosporium carioni, que van a ser estos comunes, ¿no? Los que van a afectar, ¿no? La especie Pedrosi vamos a ver que esta generalmente va a encontrarse en regiones húmedas, ¿no? Y la Carioni va a presentarse generalmente en climas un poco más secos. Siguiente. La patogenia y aspectos clínicos, como les dije, ¿no? Esta es una enfermedad de localización subcutánea y se va a desarrollar, ¿no? En sitios de traumatismo, como lo hemos mencionado, ¿no? Van a caminar descalzo, se forma un corte y por ahí va a ingresar este hongo, ¿no? Eh, Vamos a ver que la infección va a avanzar lentamente en el transcurso de los años, ¿no? Y este hongo va a sobrevivir y poco a poco se va a ir adaptando a las condiciones del huésped, ¿no? Y va a invadir, ¿no? el- los tejidos. Vamos a ver que el hongo va a adquirir en sus tejidos, en su vida parasitaria, estructuras multicelulares, ¿no? Y va a tener paredes gruesas, ¿no? Y de coloración negruzca. Y en la dermis vamos a ver que las células muriformes muriformes presentes en los microabscesos a menudo van a presentar daño en la pared celular, pero los macrófagos no van a ser capaces de destruir estas formas micóticas, ¿no? Siguiente. Acá las lesiones, ¿no? Como vemos, ¿no? Van a ser consistentes en un absceso, ¿no? Van a ser consistentes en un absceso con tejido granulomatoso, ¿no? De respuesta y vamos a ver que no es contagiosa, ¿no? El granuloma y el componente supurativo va a consistir en linfocitos y células plasmáticas. Y
eosinófilos y células de Langerhans, ¿no? Esto en cuanto al granuloma que van a formar estos hongos, ¿no? Y como lo dije, ¿no? Estas lesiones vamos a ver que se va a propagar por vía linfática, ¿no? Y también se va a propagar por autoinoculación y en distintos sitios, ¿no? Del cuerpo, ¿no? Más que todo en lo que son las extremidades. Mm, vamos a ver que van a tener un aspecto polimórfico, pudiendo mostrarse tipos nodulares, papilomatosos, colifloriformes, forma de verruciformes, hiperqueratóxicos, cicatrizal o placas o combinaciones de este tipo de lesiones, ¿no? Siguiente. En el diagnóstico, vamos a ver que el diagnóstico se va a realizar por demostración de estos cuerpos escleróticos mediante la prueba de KOH, ¿no? Donde se va a observar directamente por microscopio este hongo, ¿no? Sobre todo células muriformes, ¿no? El- la otra prueba es anticuerpos específicos, ¿no? Donde vamos a buscar, ¿no? Anticuerpos de este hongo, ¿no? Sobre todo del género Carioni y Padrosi que hemos mencionado, ¿no? Y la biopsia va a mostrar un absceso nutrífico, ¿no? Y el granuloma ah, a cuerpo extraño, ¿no? Siguiente. En cuanto al tratamiento, este hongo es muy difícil de tratar, ¿no? Y ha sido y sigue siendo hasta ahora un reto, ¿no? Pese a los modernos antimicóticos que existen, no se puede tratar, ¿no? Por eso hemos mencionado que este hongo no tiene una característica crónica, ¿no? Sin embargo, la fluoce- fluorce- fluorcitosina ha sido usada con éxito en cierto número de pacientes y a menudo tratado con anfotericin B o combinaciones con itraconazol. Se ha dicho que la termidafina también puede ser una mejor terapia para la cromomicosis, ¿no? Pero eso, como les dije, ¿no? Solo se ha tratado a un pequeño número de pacientes, ¿no? No a todos. La mayoría que va a estar infectado por este hongo va a tener una característica de cronicidad, ¿no? Siguiente. Continuando con la exposición, en el caso de la lobomicosis, al ser una infección cutánea y subcutánea, esta va a ser producida ya sea por este hongo, que vendría a ser Un momentito, ¿qué temas usted va a exponer? Hola, hola, ¿qué temas va a lobomicosis, exponer usted? ¿Qué doctor, más? lobomicosis y los ¿Qué otros temas? mixetomas, doctor. Ya, ya. Continúe. Mm, Ya, gracias, doctor. En el caso de la lobomicosis, como dijimos, al ser una infección cutánea y subcutánea, más que todo producida por este hongo, como dijimos, de la Lacacia loboi, o conocida también como la loboa loboi. Va a presentar lo que serían lesiones nodulares, va a tener un aspecto queloide y de evolución crónica. Describiendo un poco más sobre su historia, fue descrita por primera vez por Jorge Loba en 1931, por lo que tiene este nombre, esta micosis profunda. Y como dijimos, es causada por el hongo Lacacia loboi. Y en cuanto a cabe resaltar también cuanto a sus características, ya que al ser lesiones únicas, como vemos acá en la imagen de la derecha, únicas o múltiples, van a estar constituidas por estos nódulos, y estas pueden ser también localizadas o generalizadas, y lo característico que estas van a crecer lentamente en este caso. Y en cuanto a la epidemiología, mencionan de que fue descrita en lo que serían los delfines, ya sea en las zonas de la Florida y Surinam.
y de que esto más que todo va a afectar a lo que serían las regiones tropicales y subtropicales, este tipo de hongo, y es adquirida también lo que sería, estaríamos hablando en las zonas selváticas o semiselváticas, que sean zonas calientes, lluviosas, húmedas o con una altura de 200 metros sobre el nivel del mar, y que tengan una temperatura promedio que estaríamos hablando de 24 grados Celsius. Y lo característico que cabe resaltar de esta lobomicosis va a afectar entre la edad de los 20 y 40 años, y mencionan también algunos artículos que afectan más que todo en las zonas que estaríamos hablando de Venezuela, que mencionan lo que serían los trabajadores agrícolas, que ha habido un mayor porcentaje en lo que serían los varones. Entonces, lo característico de esta lobomicosis afecta más que todo a varones que mujeres en este caso. Y en cuanto al agente etiológico, como mencionamos, es la Lacasia loboa o Loboa loboi, y las características que va a presentar va a ser dimórfico, es termosensible a 37 grados Celsius y va a presentar dos tipos que son el A y B, y estas se van a localizar entre los géneros de la blastomisis y la paracoccidiosis en este caso. Como mencionamos, va a ser de hábitat acuático y más que todo este va a llegar a penetrar la piel hasta llegar hasta los huesos o produciendo algún tipo de traumatismo, como pueden ver en la imagen de la derecha. Y en el aspecto de la clínica, en cuanto a su periodo de incubación, va a ser desconocido, y como mencionamos anteriormente, esta va a afectar a todas partes del cuerpo, van a ser lesiones cutáneas únicas o múltiples o pleomorfas, y como vemos acá en la imagen de la derecha, afectan lo que es pabellones y aurículas, cara, extremidades, las nalgas, y en el caso del tronco, que muy rara vez se logra ver en estos casos. Y en cuanto a las características de estas lesiones, son nódulos de aspecto queloide, como dijimos, son bien limitados, lisos y móviles, ya que a la palpación van a ser duras, del color de la piel, como ven en la imagen de la derecha, ligeramente pigmentados, y lo característico es que son asintomáticos, ya que van a presentar lo que sería, en cuanto a su crecimiento, va a ser de manera lenta, aparecen esos nódulos o satélites, como también ven en esta imagen, después se van a llegar a tornar como unas verrugas o úlceras, y hasta el punto de dejar puntos negros, como ven, o dejan cicatrices atróficas en este caso. Y en cuanto al examen en cuanto a esta lobomicosis que se solicita, es el estudio micológico, ya que va a ser el examen directo, en el cual se va a utilizar que es el hidróxido de potasio, y en el cual vamos a observar, como vemos en la imagen de la derecha, son levaduras abundantes de 7 a 12 micrómetros de diámetro, son esféricas, multinucleadas, van a presentar una pared doble con gránulos en el interior, y hasta hay a veces en las que se agrupan en cadenas o también pueden estar ramificadas. Y en cuanto al tratamiento de la lobomicosis, si es en el caso, si estas se logran ser lesiones localizadas, lo que recomiendan es lo que sería una incisión quirúrgica, pero por el momento mencionan también de que no hay un tratamiento eficaz en cuanto a este tipo de afección, y lo que recomienda en cuanto al tratamiento farmacológico es usar lo que serían las drogas como las sulfas, como estaremos hablando en caso del itraconazol, el anfotericina B, la clofazamida. En el caso de este fármaco, esta va a ayudar durante el proceso cicatrizal, con la ayuda de estas citocinas también, y se recomienda una dosis de 100 a 200 miligramos por día. En el caso de los micetomas, este tipo de hongos profundos también, o lo conocen como tumor por hongos, fue descubierta por primera vez en 1890 por Van der Leyen Carter, y hace que se considera que va a ser una infección localizada crónica, causadas por estos mismos hongos, y que lo característico a comparación de las lobomicosis que afectaba a todo el cuerpo, esta va a afectar más que todo lo que serían los miembros inferiores, y es causada por lo que están de estas bacterias, las aeróbicas, que los actomicetomas, o por los hongos verdaderos, que vendrían a ser los
eumicetomas. En cuanto a la epidemiología, va a ser endémico, también va a afectar lo que estaría hablando a las regiones tropicales, subtropicales, estaríamos hablando en una latitud de 15 grados al sur y 30 grados al norte, el cual lo consideran como el cinturón geográfico de los micetomas. Va a afectar, como ven en la imagen de la derecha, lo que sería a Colombia, México, Nigeria, Sudán y en lo que estaríamos hablando también Venezuela y entre otros países. Y lo característico que se va a observar durante su estudio es de que ha afectado en lo que serían niños de 3 años de edad, personas adultas de 80 años, y va a tener más que todo predominio en la segunda década de vida. Y va a afectar más que todo lo que serían los hombres en un porcentaje de 2 a 1 en este caso. Y como mencionamos, el agente etiológico va a ser las bacterias aeróbicas, las actinomicetomas y los hongos verdaderos en micetomas. ¿Se escucha? ¿Se escucha, doctor? Ahora sí, ahora sí. Ya, doctor. Y en cuanto podamos ver al agente etiológico, como dijimos, los a los actinomicetos, o como se le conoce como micóticos, o los eumicóticos, como los eumicetomas. Como podemos ver, aquí están los varios tipos. Estaríamos hablando del caso del Acremonium falciforme y entre otras, como ven acá en la lista, y el caso de los actomicóticos, como el Pelleteiri, el Brasilensis, también el caso de los Griseus también en este caso. Y en cuanto a la patología, lo característico, su hábitat es más frecuente en el suelo, se introduce mediante un traumatismo cutáneo, que en este caso puede ser causado en el caso por alguna espina de planta o algún cactus, el caso si algún tipo de astilla de madera y entre otros. Como podemos ver acá en la imagen de la derecha, que es un micetoma causado por un Streptomyces, lo característico de estos micetomas, se va a observar lo que son los granulomas, van a ser polimorfos nucleares, van a presentar células plasmáticas, linfocitos, histiocitos, células gigantes neomorfas, y lo característico de esto vamos a ver en cuanto a los granos, ya que como ven en la imagen de la derecha, como dijimos que afectaba también los miembros inferiores, hasta van a llegar a producir lo que son estos accesos. Y acá, como pueden ver, de los otros tipos y las características en cuanto a ya sea si es pequeño de 1 milímetro de diámetro, si estaríamos hablando de los iridios, que es de color blanco, van a ser lobulados, ocasionalmente en bastones, y se encuentran en los micetomas y en otros procesos, al igual que los otros demás también en cuanto a sus características. Y en cuanto a la clínica de estos micetomas, en cuanto a la clínica de estos micetomas, vamos a ver en cuanto a las actomicetomas, su progresión va a ser más rápida que las eumicetomas, y en cuanto al volumen, va a ser mucho más mayor y va a afectar y lo característico, diré, va a ser más asintomática, de consistencia leñosa. Como pueden ver en la imagen de la derecha, va a desarrollar lo que son nódulos, accesos, hasta el punto de drenar hasta material purulento, en este caso como ven el pus. Y en cuanto a los exámenes que se solicita, va a ser el estudio bacteriológico micológico directo, al igual que los lobomicosis, va a ser el hidróxido de potasio con agua destilada, y esta nos va a permitir identificar esos granos de los micetomas. Y otro examen que se solicita sería el cultivo, y lo que es característico, que estos deben de estar vivos y libres de contaminación, y al cual se realiza con un medio de micocel, o también sería un medio de sabor o medios de nutrientes, tales como estaríamos hablando del caldo o el agar, y espera por lo general durante el cultivo en un periodo estaríamos hablando de 2 a 3 semanas, incubando a una temperatura de 37 grados. Y en cuanto a la aspiración con aguja y el estudio citológico, esta técnica se recomienda, se recomienda ya que el paciente lo va a tolerar.
más que todo, y al ser también una técnica más simple y también de costo barato, va a ayudar en cuanto al estudio de cambio de tipo epidemiológico, en cuanto al diagnóstico de rutina, en cuanto estaremos hablando de estos misetomas. Y en cuanto al tratamiento, caso se recomienda lo que sería el ketoconazol, el itraconazol, en el caso del fluconazol, de 400 miligramos diarios o más, o también las anfotericinas B. Pero cabe resaltar que estos imidazoles van a tener un costo alto, y ya que los pacientes no van a poder en este aspecto comprar estos tipos de medicamentos. Y lo que también en cuanto a las lesiones van a ser pequeñas y resecables. En este caso, lo que se recomienda es la extirpación quirúrgica y después continuar con el tratamiento médico en cuanto a estos pacientes que presentan esta afección. Y en cuanto a las medidas preventivas que se recomienda, es de que usen calzado y la protección con guantes de manos para así poder evitar que el paciente haga algún tipo de frotamiento y se disemine estos misetomas, así como también la posibilidad del diagnóstico temprano y la atención primaria adecuada de estas infecciones de la piel. Estas son nuestras referencias, doctor. Esto sería todo. Muchas gracias. ¿Quién has puesto primero? Pues, ¿Qué apellida? ¿Qué apellida? Mendoza, es el no, compañero Juan Manuel Mendoza, doctor. A ver, Mendoza. ¿Me escucha? sí, doctor, dígame. Mala exposición, señor. Mucho ha leído usted. Tiene que hacer resúmenes. De igual forma, las siguientes presentaciones también no han sido bien ordenadas. Tienen que hacer un resumen adecuado, por lo menos dedicarse un poco a hacer las diapositivas con las láminas más ordenadas, con buena ortografía. A ver, Mendoza, usted dígame qué examen o cuál es la forma clínica que más frecuente en la esporotricosis. ¿Cuándo sospechamos de esporotricosis, Mendoza? Se da principalmente por la esporotricosis linfática, doctor. Pero ¿cómo son las lesiones? Son violáceas y algunas lesiones también tienen como un halo alrededor de la herida. Y el diagnóstico, ¿cómo hacemos? Porque es bien frecuente la esporotricosis, es muy frecuente. En el diagnóstico, doctor, principalmente se da por los cultivos que se realizan mediante los exudados, o sino también por la prueba inmunológica, que es la introdermoreacción con la esporotricina, doctor. No se usa casi, pero más que todo es el cultivo. El cultivo se hace en el agar saburó, ¿ya? Y bueno, en la esporotricosis, como les dije, es bien frecuente, especialmente en niños, es frecuente la esporotricosis. La forma clásica, la forma más frecuente es la forma de distribución linfática, como dicen, es una distribución lineal, con nódulos duros, algunos blandos, que van a presentar primero una lesión inicial ulcerativa. Característicamente en la esporotricosis hay una lesión inicial ulcerativa y a partir de esta se van a diseminar varios nódulos siguiendo un trayecto lineal, ¿no? Como que van discurriendo hacia el ganglio linfático mayor, ¿no? Si por ejemplo la lesión fuera en la mano, entonces van yendo hacia el ganglio, a la cadena linfática, digamos, de la axila, ¿entiende? Entonces ahí van apareciendo nódulos progresivamente. Lógicamente que para sospechar estas infecciones, se necesita el antecedente epidemiológico siempre, ¿no? Que el paciente tiene que haber estado en un clima tropical o subtropical. Otra característica muy importante es la cronicidad. Son lesiones usualmente crónicas, ¿no? Duran más de 3 meses, no son lesiones agudas. Es decir, si viene un paciente con una lesión de este tipo, de un tiempo de evolución de 1 o 2 semanas, no es la primera posibilidad diagnóstica que vamos a plantear. Suelen ser
lesiones crónicas. ¿Ya? ¿Y cuál es su principal diagnóstico diferencial? A ver, Mendoza. ¿Me escucha? Hola, hola. ¿Me escuchan? Sí, le estoy preguntando al expositor cuál es el principal diagnóstico diferencial de la esporotricosis. ¿Con qué enfermedad tenemos que hacer? Doctor, en este caso sería la tuberculosis, doctor, No, en la el, linfática. el principal diagnóstico diferencial de siempre de la esporotricosis es la leishmania, porque como les digo, siempre comienza con una lesión ulcerativa, ¿ya? Y usualmente los nódulos en un inicio no son nódulos así bien marcados, con una línea muy marcada, sino hay un nódulo o dos satélites. Entonces, y la leishmania es mucho más frecuente, por eso entre estos dos cuadros hacemos el diagnóstico diferencial. La leishmania, su principal diagnóstico diferencial, la esporotricosis. Y el principal diagnóstico diferencial de la esporotricosis es la leishmania. Ya más adelante pueden sospechar también, lógicamente, de la tuberculosis y cualquier otra micosis profunda, ¿no? Por ejemplo, la infección por estos hongos de Matiasius que ha hablado su compañero, ¿no? Entonces, pienso que tienen que leer bastante este tema de las esporotricosis. Bueno, el siguiente grupo, a ver, ¿quiénes van a Sí, doctor. exponer? Aquí lo presentamos. ¿Me confirma si se ve en mi pantalla, por favor? A ver, sí se ve, sí se ve. Ok, doctor, gracias. Bien, buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar sobre lo que es sector de parasitosis, principalmente escabiosis, pediculosis y tungiasis. Primero tenemos que definir qué es ectoparasitosis, manifestándose como la infestación de estos organismos, pero que solo llegan al estrato granuloso de la epidermis, no más profundo. Por eso son infestaciones superficiales. Entonces, pasando a una de las más importantes, que sería la escabiosis, o también llamada comúnmente como sarna, ¿no? Es la, ¿Qué es la escabiosis? Es la infestación principalmente dada por el ácaro, Sarcoptes scabi, denominada también sarna clásica. Principalmente esta escabiosis se manifiesta como erupciones intensamente pruriginosas, ¿no? Con una distribución característica. Vamos a hacer un poquito, vamos a hablar generalmente, ¿no? Para que nos acomodemos en las definiciones. Su distribución será principalmente en las membranas de los dedos, las muñecas, axilas, las areolas, los genitales, que son los sitios más comunes de infestación por este ácaro. Pero también existe una variante de esta infestación, que es la sarna con costra, o sarna costrosa, que principalmente se da en pacientes que tienen una inmunidad celular reducida o también se asocia con una carga pesada de ácaros. Normalmente en la infestación de este ácaro, la carga de estos organismos es muy baja, digamos, de 6 a 10 ácaros. Pero cuando el paciente está con una inmunidad celular reducida, esta cantidad puede llegar a sobrepasar incluso los miles de ácaros, por así decirlo. Más adelante vamos a poner el número más específico. Pero es significativamente mayor la cantidad de ácaros que se infesta en esta variante de la sarna. Afortunadamente para nosotros es menos común. Con respecto a la epidemiología, la infestación relativamente común puede afectar a personas de cualquier edad y de cualquier nivel socioeconómico, pero haciendo una mayor énfasis en personas que se encuentran hacinadas o que tienen un nivel socioeconómico bajo, o que en personas que se encuentran en países del tercer mundo, básicamente, o países emergentes, ¿no? La prevalencia mundial es de 200 millones de personas, siendo esta oscilación de este número de personas entre 0.2 y 71%. ¿Por qué tanta variación? Porque la prevalencia, esto es a nivel mundial, no 200 millones de personas, pero la prevalencia se dará más en países en vías de desarrollo como América Latina, o también en países en los que se encuentran en la región del Pacífico. Entonces, esta infestación será particularmente común en regiones con recursos limitados, en lugares donde existe el hacinamiento,
Y las epidemias correspondientes a esta infestación pueden ocurrir en entornos institucionales como centros de atención a largo plazo o prisiones. Hablando un poco más de lo que es este ácaro y su ciclo vital. Bueno, la infestación esta se da por el Sarcopteryx cavi, pero la variación hominis, ¿no? Hay otro tipo de variante que se da en los animales. Ojo, la bibliografía que consultamos indica que la variante de los animales no puede infestar al humano, pero hay una discrepancia más o menos en ese sentido porque se dice que el Sarcopteryx scabi variante hominis solo da a los humanos y da de los animales a los animales. Pero también se ha reportado casos de que los animales también pueden, los ácaros que dan en los animales también pueden infestar a los humanos. Así que como que hay un poco de confusión en ese sentido. En nuestra bibliografía decía que raras veces pasa o casi nunca pasa la infestación de este ácaro que es solo a los animales. Bien, entonces este ácaro está constituido por 8 patas, es de color marrón y blanquecino y mide aproximadamente de 0.4 a 0.3 milímetros. Después de su etapa de reproducción en ácaro hembra y macho, la hembra es la que va a excavar en la epidermis de la superficie tisular, pero no va a llegar más profundo que el estrato granuloso. Incluso solo llegará hasta el estrato córneo o claro, solo llegará hasta el estrato córneo y cavará por ahí su madriguera, no más profundo. ¿Y cómo lo hace? Bien, principalmente facilitado por la secreción de enzimas proteolíticas que causan daños a los queratinocitos. Ahí es donde este ácaro excavará y depositará sus huevos. Extiende la madriguera y la cantidad de huevos que ponen es de 2 a 3 por día. Y después pasará a morir en un tiempo de 4 a 6 semanas. Estas larvas eclosionarán de 3 a 4 días y mudarán 3 veces dentro de la madriguera para llegar a la edad adulta y seguir su ciclo de reproducción. Bueno, acá le decía lo de la carga de los ácaros, que normalmente en la sarna clásica es de 10 a 15 inicialmente, ¿no? Luego se reduce a la mitad en infestaciones posteriores. Pero si hablamos de la variante costrosa, la sarna costrosa, pueden tener hasta millones de ácaros en el cuerpo. O sea, es una cantidad muchísimo más elevada que solo la sarna clásica. Y como les dije anteriormente, recuerden que esta variante de sarna costrosa se da en pacientes inmunocomprometidos. Cabe aclarar que una característica es que estos ácaros a temperatura ambiente y una humedad promedio pueden sobrevivir fuera del huésped de 24 hasta 36 horas. Eso es muy importante, ¿no? Que estos ácaros fuera de su hábitat, que sería nuestro estrato córneo, los queratinocitos, pueden sobrevivir hasta 24 a 36 horas. ¿Cómo es la transmisión? Principalmente es a través del contacto directo y prolongado de piel a piel. Es decir, se puede dar entre miembros de la familia o parejas sexuales. Si hablamos de fomites utilizados por una persona con sarna clásica, ¿y a qué le llaman fomites? Por ejemplo, en colonias que se encuentran en la ropa o en la cama, en las sábanas u otros objetos, ¿no? Que esta forma de transmisión es muy poco común, pero si hablamos de una variante de sarna costrosa, es más probable que se dé a través de fomites. Con respecto a su histopatología, bueno, principalmente la infestación por este ácaros ocasionará en el estrato córneo una esponjiosis epidérmica, ¿no? ¿Y por qué se da? Por un infiltrado mixto, es decir, un infiltrado de eosinófilos, linfocitos e histocitos. En la sarna con costra, el estrato córneo estará notablemente mucho más engrosado. Por eso se dice costrosa, ¿no? Y nuestro estrato córneo estará muy engrosado. Y se nota a simple vista en las fotografías que posteriormente les mostraré, notarán muy bien la diferencia. Con respecto a lo que ocasiona que se dé en esta hiperqueratinización o este engrosamiento de esta capa de queratinocitos, es porque la sarna, los ácaros y los huevos y las heces de los ácaros estarán multiplicándose ahí. Y se pueden visualizar si se capturan en una muestra de biopsia. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Hablaremos primero de la sarna clásica, ¿no? La principal manifestación es el prurito.
¿Y por qué se da el prurito? Porque es una reacción de hipersensibilidad de tipo retardado. ¿Y a qué se le da? Principalmente la reacción se da hacia el ácaro, la presencia del ácaro en el estrato de queratinocitos, a las heces del ácaro y a los huevos del ácaro. El prurito es grave, o sea, es bastante pruriginoso y suele empeorar, sobre todo por la noche. Comienza de 3 a 6 semanas después de la infestación primaria. Y ojo, en personas previamente infestadas, los síntomas comenzarán entre 1 y 3 días después de la infestación. O sea, en pacientes que hayan tenido una sensibilización previa. Aparte del prurito, otra manifestación que podemos ver son los hallazgos cutáneos. De los cuales los más importantes son las múltiples pápulas eritematosas, así se le llama, ¿no? Pápulas eritematosas, que son pequeñas o a menudo excoriadas. ¿Por qué? Porque ese es muy pruriginoso. Y otro signo patognomónico, es decir, si observamos este signo que se encuentra a la derecha, que es como que una línea serpiginosa roja, esta es la madriguera del ácaro. Es decir, el ácaro ingresa por la piel y poco a poco va excavando por toda la epidermis, por todo el estrato más superficial, y lo que se verá así de esta manera como eritematosa, pero como un camino. Esa es la madriguera del ácaro. Normalmente la longitud es de 2 a 15 milímetros, ¿no? También pueden estar presentes ronchas en miniatura, hasta vesículas, pústulas o en muy raras ocasiones las ampollas. Ahora tenemos que conocer cuál es la distribución clásica de la lesión por este ácaro. Normalmente lo más clásico es entre los dedos, ¿no? Entre los dedos, entre la membrana de los dedos. Pero también puede estar en el codo, en los pliegues de los codos, en los pliegues de las axilas anterior o posterior, en los pliegues glúteos, en la planta de los pies, incluso en las rodillas. Y otra también característica es en la zona ventral de la muñeca y en los genitales. Estas pápulas eritematosas bien pruriginosas y escoriadas obviamente por la, por la comezón. Aquí se encuentran algunas fotografías, ¿no? En este caso de la localización ventral de la muñeca, como pústulas, claro, pústulas pruriginosas rojizas, bastantes. Esta foto de la derecha es como que una presentación bastante grave de sarna, muy pruriginosa, y una complicación a lo que se le llama la sarna nodular, que las pústulas estas crecen y son de 5 a 6 milímetros de diámetro, son muchísimo más grandes que una sarna clásica común, ¿no? Esta complicación son persistentes al tratamiento que posteriormente vamos a hablar y son mucho más pruriginosas que las clásicas que vimos anteriormente. Ahora, de la variante que estamos hablando que se da en pacientes inmunocomprometidos, que es la sarna castrosa, observen cómo se vuelve la piel superficial, ¿no? Con bastante hasta escamosa, diríamos. Y en quienes se da en pacientes con SIDA, digamos, que están infectados con virus de inmunodeficiencia o el HTLV1, o pacientes con lepra o linfoma. La secuencia es que comienza con parches eritematosos que son mal definidos, digamos, que rápidamente desarrollan escamas prominentes, ¿no? Y por estas grietas es por donde pueden ingresar otros microorganismos más y nos pueden generar una infección un poco más generalizada. Estas lesiones son malolientes y, ojo, estas ya no son pruriginosas, ¿no? Se ha observado casos donde sí son un poco más, o sea, la comezón todavía existe, pero en la mayoría de casos ya no son pruriginosas, a diferencia de la sarna clásica. Otra cosa es que afecta el cuero cabelludo, manos y pies, son particularmente susceptibles. Y lo que quería mostrarles es que la infestación por ácaros va desde el cuello, desde el cuello para abajo, ¿no? Más arriba de esa línea ya no infestará los ácaros. Pero si hablamos de la sarna costrosa, sí, de hecho son más susceptibles esas partes, en manos y pies. ¿Cómo es el diagnóstico? Principalmente tenemos que tener una buena historia clínica y haber hecho un adecuado examen físico.
Entonces debemos sospechar esta infestación en pacientes que tengan justamente esta distribución de lesiones. Ojo que tenemos que tener en cuenta que estas lesiones pruriginosas empeoran en la noche, ¿no? Y no afecta a la cabeza, excepto bebés y niños pequeños. En estas excepciones, en caso de que el paciente sea bebé o niño pequeño, sí tendremos esta infestación de ácaros en la cabeza. Las erupciones pruriginosas con lesiones y distribuciones características, ¿no? Ya les mencionamos cuáles son las regiones más relevantes para que este ácaro se encuentre. Y también que dentro del hogar, dentro del hogar también existan parientes que tengan esta misma sintomatología. Con respecto a la sarna costrosa, tenemos que sospecharlo en pacientes que tengan placas gruesas, costrosas y fisuradas, y que sea un adulto mayor, principalmente inmunocomprendido. Entonces, ¿cómo diagnosticamos? El diagnóstico se basa principalmente en la visualización del ácaro, ¿no? Y sus huevos. Aquí observamos por microscopía óptica el ácaro y los huevos que deja mientras excava su madriguera. Entonces, el método definitivo para confirmar es la preparación para la sarna, que este examen detecta ácaros, huevos de los ácaros y los gránulos fecales de los ácaros. ¿Cómo hacemos esto? Tenemos que realizar un raspado de las lesiones cutáneas en múltiples sitios y visualizar el microscopio de la epidermis de los sitios, y visualizar el microscopio la epidermis, ¿no? Y los sitios en donde puedan albergar los ácaros de la sarna. Este examen tiene una sensibilidad entre 46 y 90%, pero con una especificidad del 100%. ¿Cómo lo hacemos? Principalmente necesitamos una cuchilla típicamente de número 15 y raspar suficiente como para eliminar una porción del epidermis. Ojo, sin lesión, o sea, sin que haya un sangrado después del raspado, ¿no? Para evitar eso tenemos que aplicar una pequeña cantidad de aceite mineral. ¿En dónde raspamos? Principalmente en las madrigueras, en ese signo patognomónico que les mostré anteriormente, o en las pápulas eritematosas. Entonces ahí es donde encontramos la mayor cantidad de ácaros y probablemente visualicemos con mucha claridad en el microscopio óptico, ¿no? Ahora, si no tenemos estos instrumentos, lo más rudimentario que podríamos hacer es con una cinta adhesiva, ponerlo en las lesiones y sacar con rapidez, ¿no? Pegar la cinta adhesiva en las lesiones, luego sacar con rapidez y luego ponerlo al microscopio. De esa manera, un método más rudimentario, podemos hacer el diagnóstico, podemos observar el ácaro. Otra manera también de visualizar el ácaro es la dermatoscopía, que es el examen de la superficie de la piel con un dermatoscopio manual para permitir la visualización de estructuras específicas relacionadas con la epidermis, ya sea principalmente en la unión dermoepidérmica y en la dermis papilar, ¿no? Este examen o esta inspección es de menor especificidad en comparación con el examen anteriormente descrito. Ahora, no sé si logran notar, pero cuando se realiza este examen, se busca este signo, que es el signo de ala delta, que es la cabeza del ácaro, ¿no? Mientras excava por nuestro estrato córneo o por nuestra epidermis, ¿no? Por los queratinocitos. Es la cabeza del ácaro y es definitivamente muy difícil de ver, ¿no? Casi no se nota mucho, pero sí, lo hicimos lo hicimos con mayor frecuencia este examen de dermatoscopía, podemos ser un poco más juiciosos a la hora de hacerlo. ¿Cuáles son los diagnósticos diferenciales de la escabiosis? Principalmente la dermatitis atópica, la dermatitis por contacto, el eczema numular y las picaduras de artrópodos, ¿no? Estas son las cuatro patologías en las cuales debemos diferenciar de la escabiosis. ¿Y cómo lo diferenciamos? Principalmente por una buena historia del paciente, un prurito prurito que empeora por la noche y que tenga parientes cercanos con escabiosis. Con respecto al examen físico, la distribución y morfología de las lesiones características anteriormente mencionadas, y de estos dos, el examen de preparación para Cerna, el más específico, ¿no? Otros entes patológicos de los que tenemos que tener en cuenta, aunque no son muy comunes, es la dermatitis herpetiforme y el pemphigoide ampolloso. Los trastornos autoinmunes, uno
principalmente la dermatitis herpetiforme, mediado por inmunoglobulina A, y el pemphigoide ampolloso, otro trastorno autoinmune mediado por inmunoglobulina G. Estos dos entes no tan comunes, principalmente si tenemos un paciente con sarna, los principales diagnósticos diferenciales que debemos pensar es en dermatitis atópica por contacto, eczema numular y picaduras de artrópodos. Con respecto a sus complicaciones, la sarna propiamente dicha será en pacientes que tengan esta infestación, serán mucho más susceptibles a tener infecciones secundarias como estafilococos y estreptococos, ¿no? Los cuales la complicación de la infección por estreptococos será una glomerulonefritis postestreptocócica, ¿no? ¿Y cuál es el manejo? Bueno, principalmente tratar la infección por estreptococo y con los antibióticos correspondientes, y tratar la glomerulonefritis que se pueda dar. Y otra complicación que ya anteriormente les dije es la sarna nodular, ¿no? ¿Cuál es el tratamiento? Bien, el manejo exitoso principalmente radica en la erradicación de la infestación, ¿no? Como primera medida, luego manejo del prurito, manejo de las complicaciones si es que hubiera, y el tratamiento a las personas que estén en contacto con este paciente con infestación, y también implementar medidas ambientales para minimizar la transmisión. Entonces, con respecto a la erradicación de la infestación, lo que más se usa es, ojo, por separado, lo que más se usa es permetrina tópica al 5%, y como opción, la ivermectina oral. Solo se utiliza uno de estos dos medicamentos, no juntos, ¿eh? Entonces, la permetrina tópica, el 5%, ¿cuál es su mecanismo de acción? Principalmente, afecta la función de los canales de sodio dependientes del voltaje de los ácaros, lo que provoca la interrupción de la neurotransmisión. ¿Cómo se aplica la permetrina tópica? Es en todo el cuerpo, pasando hagamos una línea del cuello transversal, y se aplica a todo el cuerpo, la totalidad del cuello hasta los pies. Y luego lo dejamos, después de 8 a 14 horas, el paciente se tiene que hacer un lavado, ¿no? Se tiene que duchar para limpiar el excedente. ¿Por qué? Porque esta permetrina tópica ocasiona una irritación de la piel, ¿no? Como un efecto secundario. Ahora, si no tolera ese paciente, podemos pasar a ivermectina oral, o si no hubiera, ¿no?, ivermectina tópica, podemos pasar a ivermectina oral, que es mucho más fácil, con una dosis oral única de 200 microgramos por kilogramo de peso, seguida de una dosis repetida después de 1 o 2 semanas. Ojo, la permetrina tópica también se vuelve a poner una vez a la semana, ¿no? Se hace ese procedimiento una vez a la semana. Una opción, además de esas dos, que se utiliza más en países pobres, por decirlo así, ya que es barato, se utiliza el benzoato de benzilotópico al 10 o 25%. También se aplica una vez al día, por la noche, en 2 días consecutivos, con un ciclo de tratamiento repetido después de 7 días. También el efecto secundario es la irritación local de la piel, y también puede ocasionar prurito. En caso de que tengamos una variante de sarna costra, acá sí el tratamiento es combinado, es decir, tenemos que dar la crema de permetrina al 5% y una ivermectina oral de 200 microgramos por kilogramo de peso. Acá sí tenemos que combinar los dos fármacos para combatir esta variante. ¿Cómo manejamos el prurito? Principalmente como antihistamínicos, ¿no? Ojo que el prurito puede persistir, además, a pesar de que tengamos al paciente en un tratamiento de permetrina del 5%, el prurito puede persistir hasta 4 semanas después, ¿no? Entonces tenemos que utilizar un antihistamínico no sedante como loratadina, cetiricina o fexofenadina durante el día, y como el prurito empeora por la noche, un antihistamínico sedante, ya sea hidroxicina o difenhidramina por la noche. También podemos tener la otra opción, que es de 40 a 60 miligramos de prednisona al día. Es en caso de adultos, ¿no?
Ahora, ¿cuándo sabemos que el paciente está yendo por buen camino? ¿Cuándo fracasa el tratamiento o cuándo se cura? Principalmente, principalmente tenemos que observar la resolución de las lesiones, que ya no estén activas, que ya no sean tan pruriginosas, y esto lo tenemos que ver una semana después del tratamiento, ¿no? Como les dije anteriormente, el prurito puede persistir durante 2 a 4 semanas, lo que justifica una reevaluación cuando estos hallazgos persisten por más de 4 a 6 semanas, ¿no? Después de un mes de tratamiento, tenemos que volver a reevaluar las lesiones, tenemos que preguntarle al paciente cómo está la comezón, y de acuerdo a eso podemos evaluar si cambiar o seguir con el tratamiento. ¿Cómo podemos manejar las complicaciones? En caso de una infección secundaria, lo que les dije anteriormente, los antibióticos adecuados para las infecciones secundarias o las infecciones sistémicas. En caso de la sarna nodular, ya tenemos que pasar a un siguiente nivel de fármacos, como son los corticosteroides tópicos o intralesionales. Tópicos, que se pueden usar 2 veces al día durante 3 semanas. ¿Qué corticoides? Principalmente prednisolona, ¿no? Y en todo caso, si no funciona, inyectar directamente a las lesiones o a las pústulas pruriginosas el corticoide, como es el acetonidro de triamcinolona de 5 a 10 miligramos por mililitro. Y ojo que esta inyección tiene que hacer que la lesión se vuelva blanca. Por lo general, el volumen que se inyecta es 0.1 mililitros por nódulo. Y de esa manera lograremos reducir estas lesiones nodulares, ¿no? O combatir. Ya. Continuando con la exposición, doctor, buenas tardes, compañeros. Vamos a hablar ahora lo que es un ectoparásito común, vamos a hablar lo que es la pediculosis. Frecuente también, frecuente, muy frecuente. Sí, muy frecuente lo que es, especialmente, ¿no? Lo que es en zonas de bajos recursos, a lo que llamamos, ¿no? Comúnmente lo que es el piojo. Siguiente, por favor. Bueno, estos pedículos van a ser de infestación cutánea, producido por un insecto hematófago. Este piojo lo que va a hacer es parasitar exclusivamente lo que es al ser humano. No se ha dado hasta ahora en lo que son en animales, ¿no? No se ha visto. Estos piojos son insectos y epidemiológicamente van a representar lo que es el 75% de la masa total de animales del planeta, ¿no? Inclusive se ha llegado a investigar que más de 300.000 especies de piojos conocidas, de las cuales se desconoce, ¿no? Lo que es su biología. Excepto en lo que infesta, ¿no? Lo que es al ser humano, lo que vamos a hablar ahora. Estos en los humanos pueden estar infectados por 3 tipos, ¿no? Lo que son lo que es el pedículos humanos capitis, lo que es en la cabeza, el pedículos humanos corporis, lo que es en la parte del cuerpo, y el tirus pubis, ¿no? Lo que llamamos la DIA o piojo púbico. Ya, estos piojos o pedículos ectoparásitos, junto a sus huéspedes, han llegado a evolucionar, ¿no? Y han desarrollado cambios anatómicos exclusivamente para cada zona, ¿no? Del cuerpo. Por ejemplo, lo que vamos a ver, siguiente, por favor. Por ejemplo, ¿no? En las características que se tiene que ver. Dentro de los pedículos humanos se tiene 2 subespecies, ¿no? Que es el pedículos humanos capitis y el pedículos humanos corporis. Dentro de lo que es el capitis, o llamado piojo de la cabeza, va a haber una diferencia lo que es en la medición, ¿no? Por ejemplo, en lo que es en el capitis va a haber va a medir de 2.1 a 3.3 miligramos. Estos se van a adherir generalmente, ¿no? Lo que son en los cabellos. Y de lo que es el corporis, va a medir entre 2.3 a 3.6 miligramos. Estos van a llegar a incubar sus huevos, lo que sería en la ropa, ¿no? En cuanto al Pitirus pubis, o comúnmente también llamados ladillas, estas van a ser más pequeñas, ¿no?
van a llegar a medir inclusivamente entre 1 o 1.8 miligramos. Estos van a estar adheridos, lo que son a los vellos, ¿no? del área púbico, inclusive de las cejas, pestañas, barbas, bigotes y los pechos de las axilas. Lo que vamos a ver un poco de las características vamos a ver que el tamaño de la liendre es de 0.8 miligramos, ¿no? El periodo de incubación de los huevos es entre 10 a 12 días, ¿no? El máximo de huevos producidos por piojo va a ser entre 110 a 140 huevos. Y algo, por ejemplo, la distancia de la liendre al cuero cabelludo va a ser entre 3 a 4 milímetros, ¿no? Del cuero cabelludo, ¿no? La distancia del cuero cabelludo. Y los números de adultos por infestación van a ser entre 10 a 12, ¿no? Y los números de liendres por infestación van a ser cientos. A los huevos o liendres que lo vamos a llamar también ninfas, ¿no? O lo llamamos piojo joven. Y al piojo adulto, ¿no? Que estas van a llegar inclusive a desarrollarse en 12 días. Siguiente, por favor. Dentro de las características diferenciales vamos a encontrar lo que es, ya les había hablado, ¿no? Por ejemplo, es el tamaño. Por ejemplo, el Pediculus, este ectoparásito del género Pediculus spp, va a medir entre 2 a 4 centímetros, ¿no? Como ya lo había dicho, de longitud, en tanto que el del pubis van a ser más pequeñas, ¿no? De acuerdo a las diferentes bibliografías, esta quizás va a llegar a tener diferentes, ¿no? Medidas. Ya, en cuanto a lo que es el Pediculus spp, este es más alargado, ¿no? En la forma, siendo el Pediculus vestimens más delgado ya también, ¿no? Lo que es, o corporis, lo que llamaríamos. Y mientras que el Pictyrus pubis es más largo, ancho, pero es más pequeño, ¿no? Su tórax se continúa casi en línea con el abdomen, con mayor desarrollo de sus patas, semejando lo que sería a la forma de un cangrejo. El Pediculus capitis depende de lo que es generalmente el color de la piel, ¿no? Por ejemplo, en las personas blancas, este ectoparásito va a ser más claro, ¿no? Mientras que en las personas morenas va a ser, van a ser más, oscuras, ¿no? Siguiente, por favor. Dentro del ciclo biológico, vamos a ver, ¿no? Primero se van a formar lo que son los huevecillos. Este se va a depositar en el tallo piloso. Luego, dentro de 6 a 7 días, el piojo sale del huevo al cabo de 6 a 7 días, ¿no? Y luego la primera muda 2 días después de salir del huevo. Y su segunda muda va a ser a los 11 y 12 días. Y la tercera muda va a ser de entre 16 a 17 días después de salir del huevo. Después de esa tercera muda, con la diferenciación de los machos y hembras, se acoplan y empiezan lo que es la reproducción. La hembra pone su primer huevo al día siguiente y a los 2 días de la cópula, es decir, a los 17, 19 días aproximadamente. Durante los próximos días, la hembra es capaz de poner entre 3 a 8 huevos. Luego, el piojo muere después de vivir entre 33 a 35 días, inclusive algunas bibliografías dicen entre 1 a 2 meses. Siguiente, por favor. Las formas de contagio, contrariamente, ¿no? Lo que sería el pensamiento popular, los piojos no vuelan, no pueden saltar, ¿no? La forma más común de contagio son, puede ser por contacto de cabeza con la cabeza, que este es muy frecuente, y luego compartir lo que serían los objetos, ¿no? De la cabeza, como son peines, tijeras, y
Uno que podría ser, ¿no? Un posible, pero improbable, sería a través de los objetos superficiales, ¿no? Como son las prendas de vestir, ropas de la cama, asientos, almohadas, toallas, etc. Donde hay transmisiones excepcionalmente que se ve poco, sería a través, ¿no? Lo que sería de elementos del medio, como muebles, suelos, césped, arena, agua, ¿no? Y lo que es no hay, no se ha visto hasta ahora la transmisión, sería de los animales domésticos, ¿no? Siguiente. Dentro de su patogenia, estos ectoparásitos producen lo que son daño de dos maneras, específicamente lo que sería el pedículos humanos, variedad vestiment, que puede transmitir el agente de tres enfermedades. Por ejemplo, tenemos la Rickettsia prowazekii, este es un agente causal, lo que es el tifus exantemático epidémico, que sale del exterior, ¿no? Por deposiciones del piojo infectado. Estas, lo que va a producir al secarse y volatilizarse, entran en contacto con otro huésped por inhalación o por contagio con la piel escoriada o con la conjuntiva ocular. Otra enfermedad que puede llevar sería lo que es la Bartonella quintana, y su agente etiológico de la fiebre de las trincheras, transmitida por el piojo, ¿no? Y también tenemos otra enfermedad que es la Borrelia recurrentis, que es la causante, ¿no? De la fiebre recurrente epidémica, que se transmite por aplastamiento del piojo, ya que este agente va a invadir toda la hemofilia del insecto. Siguiente, por favor. Dentro del diagnóstico, lo que vamos a ver, ¿no? Es lo que les había comentado anteriormente. El gol estándar para el diagnóstico es pues la observación directa de los piojos vivos o liendres o ninfas, pero sin embargo en ocasiones estos parásitos llegan a ser difíciles de visualizar. Por ejemplo, lo que está observado, ¿no? Lo que son en la parte del pubis, son más transparentes, ¿no? Estos ectoparásitos. Ya, en ocasiones estos parásitos, debido a la gran movilidad de los piojos o la probabilidad podría ser confundido, ¿no? Lo que es con pelos. Aquí en estas imágenes vamos a ver, ¿no? En la primera imagen, cómo hay, ¿no? Lo que son los liendres, llamados comúnmente, en la parte de las cejas, y estas pueden llegar a ocasionar inclusive lesiones a nivel de la dermis y epidermis, ¿no? Siguiente, por favor. Igualmente acá, ¿no? Observamos lo que son las partes, como son estos parásitos hematófagos, producen, ¿no? Lesiones en la piel. Siguiente. Dentro del tratamiento, es fundamental que sea familiar y simultáneo, si se llega a encontrar, ¿no? Lo que sería un miembro de la familia. El medicamento de mayor uso es el lindano, ¿no? En solución al 1%, lo que sería para el pediculus capitis y para el pediculus pubis. Y en polvo al 1%, lo que sería para el pediculus vestimens. Debe permanecer por 24 horas, después de los cuales la persona se asea, ¿no? Se repite la medicación de la misma forma por los próximos 7 días. Ya, existen además otros insecticidas alternativos en base, ¿no? Por ejemplo, el crotamitón, la decametrina, la piretrina, que se presentan estas en forma de loción o de shampoo, y cuya aplicación también se ha llegado a observar que ha tenido buenos resultados. Siguiente. Bien, continuamos con la exposición y vamos a mencionar en este caso una patología muy importante, la fungiasis. Siguiente diapositiva.
Bien, ¿qué es la tungiasis? En sí, específicamente sería una infestación ectoparasitaria cutánea que va a ser causada por las pulgas hematófagas del género Tunga. Estas en sí eh, tienen por nombre científico Tunga penetrans, pero también es popularmente conocida en otros países como Niwa, bicho de pie, también se le conoce como pulga de arena o chivo. La etiología en este caso sería que esta pulga Tunga penetrans pertenece al filo Artrópoda, a la clase Insecta, al orden Synanthera, a la familia Tungidae y al género Tunga. ¿En dónde más va a habitar esta pulga? Su hábitat normal va a ser en el suelo seco, arenoso también, por eso también le dicen pulga de arena, así como en algunos cobertizos y viviendas. Más que todo, esta va a ser endémica en Caribe y América del Sur, que de donde es originaria, ¿no? Y algunos científicos dicen que se trasladó esta pulga hacia África a través de camionadas de arena por barco, ¿no? Entonces, esta patología también va a ser muy frecuente en lo que serían los viajeros y que tienen una carga parasitaria mínima, ¿no? También va a ser frecuente en países en desarrollo como el nuestro, en comunidades pobres, que va a provocar en sí lo que sería una infección recurrente a la carga parasitaria. Ahora, lo que nos importa también es de que en Perú se reportaba o se graficaba en sí en épocas preincas, como se demuestran en distintos huacos, ¿no? En la cultura chimú y en la maranga. Es más frecuente en niños y en ancianos. Ahora, vamos a mencionar también que esta enfermedad puede afectar tanto como animales y a los humanos, pero más nos importa en este caso a los humanos. ¿Qué características tiene en sí la pulga? Esta va a ser una pulga pequeña de 1 a 1.2 milímetros, más o menos va a ser de color rojizo oscuro y va a presentar palpas maxilares y labiales que van a estar provistas de espinas, lo cual esto va a ayudar a la pulga a invadir fácilmente lo que sería el tejido de su hospedero, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora, en el mismo ciclo de vida y la patogenia de este parásito va a ser la siguiente, que la pulga hembra cuando va a penetrar la epidermis se va a alimentar de la sangre del huésped antes de poner los huevos. Entonces, más o menos esta pulga hembra suele vivir de 4 a 6 semanas después del cual los huevos van a ser expulsados y caen al suelo. Casi no por decir el 100%, casi 99% de las veces, estas pulgas parasitan los pies, ya sea tanto los dedos, la planta o el borde lateral del pie, también puede ser el talón. Entonces el desarrollo y el crecimiento de las pulgas va a estar mediado por un volumen corporal que va a aumentar en sí en ellas lo que sería casi 2000 veces en una sola semana. Estas asimismo van a causar picor y dolores intensos. Además que en estas mismas lesiones van a aparecer algunas veces infecciones bacterianas que pueden causar algunos abscesos, también secreciones purulentas y hay varias infestaciones o inflamaciones en esa zona local que van a intensificar lo que sería el dolor y podría limitar lo que sería la movilidad del paciente, ¿no? Ahora, aclarando en sí lo que sería que los huevos van a ser depositados en el suelo, luego van a llegar a eclosionar entre 3 a 4 días. Tras 2 semanas, la larva se va a formar un capullo y dentro de esta misma va a sufrir una metamorfosis, llegando a ser una pulga adulta, las cuales las hembras grávidas van a hacer lo que van a penetrar ya la piel del huésped y se van a alimentar de la sangre, ¿no? Ahora, hay varias especies de mamíferos que van a servir como reservorios de esta infestación humana. Entonces, por ejemplo, en las zonas rurales se van a tratar especialmente de los ganados bovinos y los porcinos. Eh, Más que todo también en asentamientos urbanos pobres, donde no hay casi tanto nivel de limpieza, ¿no? E higiene en los pacientes, por eso se les van a infestarse con este parásito. También otros portadores serían los perros, los gatos, las ratas, y en algunas
zonas no se puede manifestar, o sea, no se puede transmitir a través de ningún animal, ¿no? Entonces, cuando simplemente la piel entra en contacto con el suelo o con el piso, donde haya estas pulgas de arena, ya pueden estar ingresando, ¿no? Bien, luego de esta, ahora otra parte aclarando de que cuando la hembra expulsa los huevos, la pulga muere y la lesión inmediatamente también comienza o sea, a bajar, ¿no? Siguiente diapositiva, vamos a tener ahora las manifestaciones clínicas. En esta parte es muy importante saber una tríada clásica clínica para detectarlo, que más que todo va a ser un punto negro central, denominado cloaca también, en el paciente. Luego un halo translúcido en el alrededor, ¿no? Que esto quiere decir que hay un abdomen lleno de huevos de la hembra y una queratosis periférica. Ya de manera superficial mencionándolo, hay 5 fases, que sería, por ejemplo, la primera es la fase de penetración, luego donde se presenta el halo rojo, luego el halo blanco, la fase de involución y por último la formación de cicatriz residual en el estrato córneo. No, perdón, córnea. Entonces, siguiente diapositiva, eh, existe una clasificación llamada fortaleza y según esta se divide en 5 estadios. Cuando la lesión empieza a darse entre las primeras horas, va a aparecer un punto diminuto negro que es aproximadamente de una longitud de 1 milímetro. Después, en el estadio 2, que ya va a ser en el primer o segundo día después, va a empezar a lo que sería a formarse una hipertrofia y el parásito se hace más evidente como un nódulo blanquecino. Entonces, como ya estábamos observando un punto negro central que corresponde a la abertura anogenital de la misma pulga y un halo eritematoso alrededor de la lesión. Ahora, entrando al estadio 3, que ya va a ser después del tercer día hasta 3 semanas después, va a existir una hipertrofia que va a ser máxima y se va a volver macroscópicamente visible, ¿no? Al mismo tiempo se va a observar una vesícula nacarada que va a estar frecuentemente acompañada con una hiperkeratosis y una descamación de la piel. Esto va a hacer que cuando expulsen los huevos y las heces las pulgas, va a ser típico de esta etapa, ¿no? Y las lesiones van a ser más que todo dolorosas y va a tener, o sea, el paciente va a sentir como que algo extraño, un cuerpo extraño está en esa parte de la lesión. Ahora, en el estadio 4 ya va a ser más avanzado, dentro de la tercera a la quinta semana, y ya se va a formar lo que sería una costra negra que va a cubrir la lesión involucionada con el parásito ya muerto. Y por último, en el estadio 5 ya va a ser dentro de la semana 6 a varios meses para adelante, va a ser lo que se va a formar una cicatriz residual en el estrato córneo, que va a ser muy característico al final de esto, ¿no? Siguiente diapositiva. Ahora bien, en el diagnóstico vamos a tener lo siguiente, que primero vamos a tener algunos criterios diagnósticos. En el clínico, por ejemplo, nos vamos a basar bastante en los antecedentes epidemiológicos. Como les decía, si es que, digamos, el paciente camina bastante descalzo, entonces va a ser fácil que esta pulga le penetre en la piel, ¿no? Entonces, también va a ser muy influente la historia natural, las observaciones de algunas lesiones típicas y topográficas habituales en la zona en la cual está viviendo el paciente o a donde ha viajado, ¿no? Y nos va a ayudar bastante también la dermatoscopía, que va a ayudarnos a tener un diagnóstico eficaz. Ahora, si es que no hay tanta información, podemos hacer una confirmación histológica a través de una biopsia en casos de atipias, o sea, que no vaya a ser tan normal como ya se mencionó en la clasificación de los estadios de fortaleza. Y haciendo esta biopsia vamos a poder demostrar la presencia del parásito y la existencia de sus huevos, ¿no?
Y ahora, en cuanto al diagnóstico diferencial, puede existir abscesos, miasis, piodermitis, la larva migrans cutánea. También puede hacer que exista ictemas, infecciones por garrapatas, que ya se habló más antes, micosis profundas, piodermas y verrugas vulgares y también melanomas, ¿no? Entonces, algunas complicaciones también dentro de esta patología sobre la infección puede ser, por ejemplo, un Staphylococcus aureus, un Streptococcus pyogenes, también pseudomonas, Streptococcus, también puede que exista Escherichia coli, Clisteria aerógenes, Enterobacter aglomerans, Clostridium y dentro de los tétanos puede que exista también una complicación grave o ya también que haya fisuras y ulceración, ¿no? Siguiente diapositiva. Ya. Ahora, para el tratamiento, en los casos simples o no complicados, el tratamiento de elección es mayormente el curetaje de la cavidad previa a una aplicación de antiséptico tópico para evitar lo que sería una infección, ¿no? También es muy importante retirar el parásito haciendo este curetaje sin que se rompa, porque esto, si no, generaría una reacción inflamatoria y un dolor local, ¿no? Ahora, casi no existe ningún fármaco con eficacia comprobada por ensayos clínicos, eh, pero, por ejemplo, la ivermectina y el tiabendazol no han sido tan, ¿cómo les podría decir? Una efectividad no tan grata, ¿no? Entonces, pero también se suele utilizar en algunas veces. También se recomienda y es muy importante que el paciente esté con vacunas antitetánicas o si ya tiene de refuerzo, ¿no? Para poder que no haya mayores infecciones, por ejemplo, con el Clostridium, etcétera. Ahora, después de aplicar estos parámetros, ya le estaba mencionando de la, del tiabendazol, entonces es una alternativa, ¿no? En algunas dosis de 25 a 50 miligramos por kilo por día, más o menos entre 5 a 10 días en casos de lesiones múltiples, o ya también que exista tal vez una resistencia terapéutica. Y podemos también aplicarle ivermectina por vía oral a una dosis de 200 miligramos por kilogramo. Ahora, para evitarnos que el paciente esté pasando por estos malos momentos, etcétera, es mejor la cultura de la prevención, ¿no? Y simplemente es recomendable utilizar calzados cerrados y evitarse, por ejemplo, sentarse en zonas arenosas o tumbarse donde exista esta pulga, ¿no? ¿Qué calzados cerrados podrían utilizar? Son las botas viajeras y las personas que vienen del exterior a esa zona endémica es ideal que utilicen estas botas, ¿no? Ahora, también es muy importante que los pacientes o los viajeros en sí que ya conocen que existe este tipo de infestaciones se hagan autoexámenes a diario, ¿no? Y con el objetivo de detectar algún tipo de lesión que esté en ese momento para poder ya administrar o si no ir a un centro hospitalario para que le ayuden. También se recomienda que utilicen repelentes eh, que contengan DEET en concentraciones más o menos de un 30 a 50%, tanto para los adultos y los niños. Y es muy importante también algún tipo de fumigación ambiental, pero no ha sido tan efectivo para combatir este problema. Ahora, recientemente en algunos casos y en unos estudios se han utilizado como repelente natural la base de aceite de coco, que muestra en sí lo que sería una relación clínica muy importante en pacientes con infecciones graves y fue útil para esta prevención de la reinfestación, ¿no? Siguiente diapositiva. Esa es la bibliografía que utilizaba doctor. Eso sería todo. Gracias. Muy bien. La carosis también bastante frecuente es una la tungiasis. Frecuente, pero en pacientes que vienen de sitios tropicales,
Yo antes vi algunos pacientes en turistas que venían de Brasil, de Ecuador, ¿no? Es una lesión popular con un punto negro. Generalmente se presenta en las plantas. Muy bien, entonces chicos, nos vemos en la siguiente clase. Delegada, en la siguiente, no te olvides de programar el examen. Ya coordinamos.